Tengan todos buenas tardes. Mejor quiero comentarles un poco. A mí lo que no me gusta son ya saben, uno de estar virtualmente no me llega. En primer lugar, ustedes ni me escuchan. Ni me escuchan ni me ven, como solo se en esa charada ya no. Yo no sé cómo están las notas. Algunos salieron muy bien, otros regulares, otros mal. Pero quiero contarles que yo usé un criterio muy amplio para calificar. Hay algunos conceptos que si quisiera que les quedaran bien claros por la importancia del curso. Ejemplo, yo pregunté que definieran qué es el amparo. Algunos me dijeron que es un recurso. Y el amparo no es un recurso, desde el momento que primero es un recurso. Pero algunos dijeron que hace muy elementalmente acción que se plantea cuando hay violación a los derechos. Pero cuando decía recursos, decía para. Entonces son pequeñas cosas. Hay que darle un poquito de ganas a la cuestión, ¿verdad? Por lo demás, creo que está muy bien. No se preocupe que tenemos una serie de tareas que vamos a ir realizando, porque la idea es el consejar, no aplazar. Si veo con la mala intención de aplazar, por ahí voy mal. Veré como un gran profesor de esta técnica. Un gran profesor de la facultad de tierra. El profesor muy experimentado y él se especializó en el tema del derecho administrativo. Y tiene un par de libros de derecho administrativo, tanto en la parte sustantiva como en la parte procesal. Y yo era coordinador de semestre. Yo tengo 36 años de trabajar aquí en la facultad. ¿Cuántos tienes de Santa Una? 20. Yo tengo 36. Tiene estaba contando con la policía de la escuela ahora. ¿Qué? Pero se va a punto sí, yo era coordinador de semestre. Y en esa época había más magistrados en la Corte Suprema que trabajaban en la universidad. Y a ver, la función del coordinador de semestre es de controlar que los profesores vengan a sus clases, que resuelvan los problemas a los alumnos, de que no llegó notas, que mire, haga de los temporáneos, que haga, etc. Y me dice, mire, licenciado, tengo demasiados alumnos. Tengo 200 alumnos. Y tengo 200 tiene bastante. ¿Saben qué hago con eso? Yo no esperaba de un hombre que es muy respetado en la facultad. Yo lo que hago es que aplazo la mitad y la otra mitad me gana. O sea, sin adentro. Yo me quedé asustado. Esto de calificar, yo le gusta los pulmones. Yo cometo una de preguntas abiertas. Y lleva la chequeada para decir que el no está calificado. Pero en fin, es bonito porque uno va viendo realmente cómo contestaron los alumnos, quienes sí se acercaron, otros que acá. ¿Cómo te fue a ti? Más o menos 15, 16, está bien. También. ¿Cuánto sacaste? 29. Esto es calladito. Mira, allá en la otra aula creo que el punteo más alto fue 28. Obvio, yo me vi bien tuyo. Que si más. Casi 30, Leo. Faltó una. Era el punto extra. ¿Cuál es el de estaba contando?
Estaba contando que yo soy muy objetivo en calificar y con criterio amplio. Quiero que me den una definición exactamente como están ustedes. Tampoco que me den paja. Algunos sí me hablaron unas inconveniencias tremendas. Miren ustedes, yo voy a tratar de agotar. Es bueno que adquieran sus textos. Hoy seguiré hablando sobre las incidencias procesales en materia. Solo quiero aclarar algunos conceptos que vamos a utilizar. Vamos a hablar de las resoluciones. Ustedes saben qué clases de resoluciones existen. ¿Qué resoluciones emiten los tribunales? ¿Qué clases de resoluciones? ¿Cómo? Eso se lo tienen que saber ustedes. Las resoluciones que emiten los tribunales son de tres categorías, ¿no? Las resoluciones, como dijo el amigo, son tres: decretos, autos y sentencias. Esas son las únicas resoluciones que emiten los tribunales: decretos, autos y sentencias. Hablemos de cada una de ellas. Decretos son asuntos de puro trámite. Puro trámite. Voy a dar un ejemplo. Yo di un curso de gobierno. Además, soy abogado. Decretos son asuntos de puro trámite. Un ejemplo, planteo yo una demanda de un oral de alimentos y el juez emite una primera resolución. Esa primera resolución se llama un decreto, donde dice: se admite para su trámite la demanda presentada por la señora Ana Vélez García en contra del señor fulano en tal, la demanda oral de fijación de presión alimenticia. Se le fija al demandado que tiene que pasar una pensión provisional de 2.000 quetzales. Esas resoluciones de puro trámite se llaman decretos. Otro ejemplo, yo le pido al juez: señor juez, quiero que se me dé una certificación de la resolución de tal fecha. Cuando él me dice: sí, abogado, para decirlo lenguaje sencillo, sí, abogado, el juzgado le otorgará la certificación que usted solicita su posta. Es un decreto. Son asuntos de puro trámite, cosas elementales, que pueden ser atacadas de recursos. Entonces, las otras resoluciones son los autos. Los autos son resoluciones que tienen que ir debidamente razonados, autos. Y en algunos casos los autos se parecen mucho a las sentencias, pero no son una sentencia. Resuelven en algunos casos asuntos accesorios al evento principal. Y en algunos casos resuelven el asunto principal. Como ejemplo, cuando el señor A le manda al señor B, el señor B pues, tiene que contestar la demanda. Y al contestar la demanda, ejerce su defensa. En su defensa él puede interponer excepciones. Pueden ser excepciones previas, pueden ser excepciones, ¿qué más? Dilatorias, ¿no? ¿Qué más? Perentorias, mixtas. Entonces, estas excepciones son resueltas por el juez. Y regularmente esas excepciones se resuelven mediante, porque son razonados. Esa es la diferencia. El auto es razonado. Y un poco de ejemplo, digamos, hablemos de materia laboral. Yo le mando al empresario y lo demando por el pago de mis prestaciones laborales, principalmente la indemnización. Y resulta que el patrón me puede plantear una excepción de pago, ¿no? Indicando que es falso, que no se me haya indemnizado.
y acompaña el recibo, ¿verdad?, que yo firmé, donde recibí la indemnización. Entonces plantea una excepción de pago. Entonces el juez, para resolver esa excepción, lo hace mediante un Auto. racional. Y eso prácticamente casi le pone fin al proceso, porque voy a reclamar yo lo que hace me pagó, ¿verdad? Los autos son, su naturaleza es que son razonados, en algunos casos resuelven el asunto principal, en algunos otros no. Otro ejemplo, las deudas prescriben en 5 años. Yo tenemos 50,000 pesos aquí, y ya pasaron 5 años, no me los cobras si me demandas, yo te planteo una excepción de prescripción. Eso ya pasaron los 5 años, eso son todas las deudas. Entonces, bueno, para resolver esa excepción va a emitir un auto, porque el auto va razonado, es el que considerar. También puede ser una deuda que te da no te debo, pero yo soy un recibo, donde yo le pagué la indemnización. Ahí es una excepción del pago. En la otra dice una de alimentos, dice, ¿y cómo se fija la pensión de alimentos? Dice, ¿qué porcentaje son sobre el salario? Pero, y los hombres también, porque ustedes consultan sus abogados. Pues cuando ni bien es el primer año de la universidad, ya dice el licenciado, licenciado, usted me podría indicar que debo hacer de tal cosa. Resulta que cuando el abogado presenta una demanda, digamos, en contra de un señor por alimento, le dice, mire, señor, pues, mi marido gana más de 10,000 pesos, porque cuando uno ama a la mujer le cuenta todo. Y ahí es donde ustedes deben aprovechar para la política. Por favor, la información reservada. Porque si tú te enteras y guardas algo ahí que él ganaba, digamos, 10,000 pesos, le vas a decir algo, señor juez, él gana más de 10,000 a ese día. Y si logras tener alguna cosa de un cheque, ya acompaña. Pero resulta que cuando una mujer va a plantear una demanda por alimentos de los hijos menores y por ella está casada con el señor, es bueno que le acredite los gastos. No es solamente te pido 5,000, como él gana 10,000, quiero 5,000 para mí y 5,000 para el hijo que tuve con él. Muy sencillo. Claro, se podía pedir papel, aguanta con todo, se arreglaron, pero tenés que acreditar que efectivamente eso gastas. ¿Y con qué lo vas a demostrar? Con pruebas. En el colegio se pagó una universidad, recibo el colegio. Para movilizar nada, pago tal, aquí están los tickets que me dieron. En fin, hay que acreditar. ¿Por qué razón? Porque tú puedes poner 10,000, pero resulta que el juez en la primera resolución de trámite le dice a la parte actora o demandante, le dice, mire, apersónese a la oficina del trabajo social para que le hagan el estudio socioeconómico. Y eso no solo es para la mujer, sino es para el hombre también. Entonces, si tú pediste 10,000, y el señor cuando llega a la audiencia va a demostrar que no gana 10,000, que lo que gana son 5,000. Pero tiene que demostrar. Y él tuvo que haber sido ya entrevistado por la trabajadora social. Y el informe que da la trabajadora social al juez es el que le sirve de base al juez para dictar la sentencia y fijar la atención. No hay parámetros, no hay porcentajes. Les voy a contar un caso de un amigo mío de la Corte Suprema que era presidente de una sala de familia. Un rico de este país se divorció de una española. ¿De dónde diga quién es? El señor de Campero. Se divorció de la señora. ¿Saben cómo quedó la pensión ahí? Quedaron $15,000 mensuales para la señora. ¿Cuántos $15,000? 15 por 8. ¿Cuánto? 120,000 pesos mensuales. Y 2 viajes. Uno a Europa y el otro a Estados Unidos. Anuales. Para él y para el niño. La mujer
No le quedan mujeres que van. Creo que casi a diario van haciendo una vida así. Era bien humilde, Pero hay que buscar baratas. Pero solo les hago el parangón de cómo es la pensión que estoy pagando este señor. Bueno, pero por el contrario, hay casos donde, por ejemplo, el señor resulta pagando en pensión, pero no tiene más, 300 reales para la esposa y 300 para el niño, así como se oye con esas palabras. El señor no tiene mayores ingresos. Se pueden ir a las investigaciones que ha hecho la trabajadora social. Dale el manejo de estos tres conceptos: decretos, autos y sentencias. Ahora voy a hablar de otro asunto. Te voy a hablar acá un poquito. La sentencia es la que resuelve el asunto principal. La sentencia es la que resuelve el asunto principal. La pretensión principal que plantea el demandante o el actor. Decretos, autos y sentencias. Luego están los actos procesales. ¿Qué son los actos procesales? Los actos procesales son todos aquellos actos que se producen dentro del proceso. ¿Qué son los actos procesales? Son todos aquellos actos que se producen dentro del proceso. Por ejemplo, la demanda es un acto procesal. Contestar la demanda es un acto procesal. Ofrecer la prueba es un acto procesal. Escuchar a los testigos es un acto procesal. Prestar primera declaración es un acto procesal. Son todos aquellos actos que se producen dentro del proceso. Sea de familia, sea penal, sea administrativo, etc. Actos procesales. Ustedes, yo tenía el proceso iniciado. ¿Ustedes tenían el proceso? Aquí repito. Nosotros fue certificado. Sí, exacto. Hoy quiero cambiar para que no retrasarme cuando sean las 7:50. Vamos a seguir platicando entonces de las incidencias en el amparo. Incidencias son todos aquellos factores que se producen dentro del proceso en amparo. Y ahí se recuerdan que hoy les pedí que me definieran qué es el amparo y muchos me decían, es un recurso desde ahí malo. En la naturaleza jurídica del amparo es que es un proceso constitucional que se accede Por medio de una acción. Vos me lo contestaste bien. Sí. El amparo es un verdadero proceso al cual se accede por la vía de la Acción. Si usted lee la ley de amparo, en ningún artículo de la ley dice que es un recurso. Y les voy a contar cuál es el asidero, la fundamentación de eso. Este es un fallo de la Corte de Constitucionalidad, porque se trataba de buscar cuál era la naturaleza jurídica del amparo. Y la Corte dijo que el amparo es un proceso constitucional al cual se accede por la vía de la acción. La acción entendida como sinónimo de demanda. Entonces, en el folleto se empieza explicando por qué razón el amparo no es un recurso. Dice en primer lugar que el amparo es un acto procesal que se suscita, que no, dice que el amparo no es un acto procesal, no es un acto procesal que se suscita en un proceso ordinario. El amparo, dice, es un acto de iniciación procesal autónomo que se promueve sobre la existencia de un proceso subyacente bajo el cual se promueve. Y de ahí que no supone el inicio de un nuevo procedimiento entre el mismo proceso.
En otras palabras, lo que se nos está indicando acá es que el proceso de amparo es un proceso autónomo, ¿verdad? Extraordinario. El otro aspecto que lo hace no ser un recurso es porque el objeto de interposición del amparo no persigue ni reformar ni revocar una resolución. En todos los procesos regularmente hay recurso de apelación. En materia civil, el recurso por antonomasia es apelación. Y lo que se persigue, lo que se busca con una apelación es que se revoque, se reforme una resolución. Se revoque significa dar marcha atrás y dejarla sin efecto. Que se reforme, que se haga Que se una modifique. reforma de la resolución. Eso es lo que se busca con un recurso de Amparo. apelación. Y con el amparo no se busca ni que se revoque ni que se reforme una resolución. Lo que se busca con el amparo es que se repare un daño causado O evitarlo. o bien Evitarlo. ¿se qué? Evitarlo. Evitarlo. O sea, su carácter preventivo. Eso es lo que se persigue. Entonces, por esa razón, el amparo no es un recurso. Y lo que sucede con la interposición del amparo es que lo que se busca es precisamente que la resolución que es recorrida, ¿verdad? Dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, que es una sala. Con la apelación, el tribunal revisa y dice, sí, tiene razón el interponente, y hay agravio, no este agravio es correcto, ¿no? Pero con el amparo no se busca la revisión de la resolución. Y que el fin directo del amparo es la última justificación, es que el amparo está establecido para controlar judicialmente si el acto contra el que se promueve el amparo implica o conlleva o contiene una violación a derechos fundamentales. O sea, la esencia del amparo es si hubo violación a derechos fundamentales. Si no hay violación a derechos fundamentales, no procede. No vamos a ir contra. Yo quiero que se dicte una sentencia diferente, no. Ahí lo que se busca es la violación a un derecho fundamental. Y los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución, están reconocidos en las leyes ordinarias, y Guatemala es signataria de varios pactos y tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos fundamentales. Y estamos claramente establecidos que el amparo es un verdadero proceso constitucional. Y hay varias justificaciones acá, ¿vale?, que están establecidas en el proyecto. Dice que se visualiza entonces el amparo como un proceso, porque para su viabilidad, la pretensión de amparo requiere el agotamiento de ciertos actos jurídicos que se suceden en el tiempo y se encuentran concatenados, ¿no? Dos, dice, porque como tal el proceso se genera por el ejercicio de la protección de la tutela de derechos fundamentales. Hacia eso va el amparo, a la protección por tutela de los derechos fundamentales. Entonces dice, en atención a la plena autonomía que ostenta respecto a cualquier otro instrumento impugnativo. El amparo es un proceso extraordinario y subsidiario. Luego dice que para determinar su estimación, estimar es acoger el amparo, o desestimación, no acogerlo. La pretensión de amparo debe ser resuelta por un órgano jurisdiccional siguiendo el debido proceso establecido en la ley que rige el trámite y resolución de dicha pretensión de amparo. Ya todos sabemos qué es el debido proceso, ¿verdad? Recordémonos que existe el derecho de defensa que está establecido en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que se subsume en el aforismo jurídico que dice que nadie puede ser condenado si antes no ha sido citado y no existe juicio. Y ahí se subsume el principio del debido. El debido proceso significa entonces que el juez debe de observar todas las etapas del proceso. Eso es lo que se conoce como el debido proceso. El debido proceso. ¿Y qué significa, por ejemplo, el debido proceso? Hablemos de lo que está muy en foco ahora, el proceso penal.
que la persona para ser condenada, esa es la última etapa del proceso, la sentencia, que la persona para ser condenada tuvo que haber pasado todas las etapas del proceso. El primer acto procesal es que tuvo que haberse escuchado su declaración. Ese es un acto procesal, su declaración. El debido proceso dice que para que lo procesen a uno, tengo que haber escuchado su declaración. Para que uno ejerza su derecho de defensa, que puede ser una defensa material cuando uno mismo la ejerce, o defensa técnica que la ejerce el abogado. Debido proceso. Se le escucha, hay unas formalidades ahí en el proceso penal, y luego, pues, el Ministerio Público continúa con la investigación, es lo que se llama la fase de investigación, que culmina con lo que se llama la fase intermedia. La fase intermedia es la etapa en la cual el Ministerio Público presenta su acto conclusivo. Se llama acto conclusivo porque están las condiciones que realiza el Ministerio Público. Dice, señor juez, etapa intermedia. Señor juez, adquiere toda la investigación que hemos hecho, considerando que usted está sentado allá, cometió el delito de violación. Vale, ¿eh? Vale. Qué gran delito. En esta etapa se realiza la función tanto del abogado como del Ministerio Público, etapa en la que uno puede redarguir la acusación. Y pues en la defensa dirá, pues aquí no hay delito. Aquí no hay delito. Pues. Yo pido que se sobresea el proceso o que se clausure profesionalmente el proceso. Clausurar en materia procesal penal significa que existen medios de investigación pendientes por investigar. Entonces, recuerden que tiene razón el abogado y faltan muchos medios de investigación. Por lo tanto, voy a declarar la clausura provisional del proceso. Y el primer efecto que produce la clausura provisional es la libertad inmediata de la persona. Eso es lo bonito. Vale, entonces, después de esto viene la etapa de la otra etapa del proceso, que es la recepción de la prueba, el ofrecimiento de la prueba y recepción. El ofrecimiento de la prueba y el juez dice cuáles pueden servir, cuáles no, y ya nos vamos a la otra etapa, que es la etapa del debate. El debate es donde el juez va a valorar la prueba. Si esta prueba sí recuerda el señor, sí, aparecieron con sus pruebas íntimas, manchas de sangre de las señoritas, y se logró determinar con el estudio que hizo el Instituto de Ciencias Forenses, y se ponía a poner tan serio, bueno, entonces con base en eso, pues dicta una sentencia. Ahí todavía no ha concluido el debido proceso. El debido proceso va a concluir cuando el incoado, el condenado, ha hecho valer todas las etapas del proceso. Después de eso viene la etapa impositiva, y va a poder prestar sus recursos. Si fue condenado por apelación especial, que la ley dice que tiene 10 días para poder prestar una apelación especial. Pero después de la apelación especial se considera que hay un juicio de fondo, de forma, a la casación. Y ahí culmina el debido proceso que se cumpla el proceso con todas las garantías y solemnidades ricaritosas. Ese es el debido proceso. Y el principio del debido proceso se subsume en el derecho de defensa. Yo doy consejo constitucional toda pena. Pero como aquí hay que aprender, aquí lo practica uno producto de su experiencia. Yo ya hablé por qué razón entonces el amparo es un verdadero proceso. Porque en el amparo se cumplen todas las etapas. Hay una etapa de iniciación. ¿Cómo se inicia el amparo? Con interposición del nivel de amparo. Hay una notificación a la parte o entidad demandada por la vía del amparo, tiene derecho a responder. Hay una etapa de prueba, hay una sentencia, esa sentencia es apelable,
Y hasta ahí llegamos. En el amparo no hay casación. Luego entramos al tema de la definición del amparo. Ya lo saben ustedes. Las finalidades del amparo, que ya la saben, que son dos. Las finalidades son dos, que la función preventiva y la función reparadora, ¿no? Y luego entramos a los principios. Eso tienen que sabérselo de memoria. Son de los que les den el examen. Los tres principios que deben de observarse para el buen planteamiento o un correcto planteamiento del tema. Y hablé del primer principio, que es el principio de presentación del amparo en el plazo legalmente establecido. Ahí se me van a quedar los puntos con lo que contestaron. Pero el plazo para interponer un amparo en materia judicial y en materia administrativa son 30 días. 30 días. Y en materia política son 5 días. Les voy a hacer un amparo en materia política para que lo analicemos. Porque no todos los amparos que se dan en la jurisdicción ordinaria, sino se amparos en materia política, que de repente resultan siendo abogados de los políticos. Para que cuando se vean escrito, se roban una desgracia. Se robó bastante y los políticos no quieren pagar. Por favor, el que defendió a Juan Carlos Monzón, porque le fue una fortuna de esto. Entonces, ¿usted cuánto cobraría, licenciado? Entonces, los principios que deben de observarse son 3. Principio de presentación de los plazo que deben de establecer. Y en materia judicial y administrativa son 30 días. Y en materia política son 5 días. Eso que no se les olvide. Dice que hay que observarse algunas cuestiones para este tema de la presentación del amparo. En primer lugar, reconocer, dice que en materia de amparo, todos los días y horas son hábiles. Aquí, si hoy fue 15 de agosto, cuenta. Si fue el día del cucurucho, cuenta. El día del trabajador, el 2 de mayo, cuenta. Se toma como un periodo ordinario. Todos los días y horas son hábiles. Yo les decía a ustedes, por eso es que la Corte de Constitucionalidad siempre permanece abierta a las 24 horas. Y en la Corte Suprema de Justicia, pues a los tribunales de turno, ¿verdad?, que están ahí, que uno puede presentar sus acciones. Bueno, dice que para la interposición, dice que la interposición de toda clase de recursos inidóneos, que son aquellos con los que no puede repararse la situación jurídica que está, no suspende el plazo para solicitar el amparo. Si yo no planteé, por ejemplo, en materia, los generales con lo que se agota los recursos ordinarios con la apelación, no es como un recurso de revocatoria ni es como un recurso de dependiendo, solo en materia administrativa se agota el principio de definitividad con el recurso de revocatoria. Dice que el plazo para solicitar el amparo, dice, es un plazo no común, que platicamos. Es decir, corre a partir de la fecha de notificación al afectado o de conocido por el acto reclamado. Pero dice que existe una excepción a este principio del plazo. ¿En qué casos no es necesario observar este plazo? Dice que se da cuando la concurrencia del agravio es continuo, o sea, el daño jurídico que se nos está produciendo es continuo. Esto según dice el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Usted dice que el amparo, hay una necesidad de esto del plazo cuando se trata de la aplicación de leyes o reglamentos autoaplicativos. Esto es conforme al artículo 10, inciso B y C de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Otro asunto que yo le agrego a esto de la presentación del amparo es que hoy en el Código Procesal Civil mercantil sufrió una reforma de las clasificaciones y nos indica claramente que hoy, cada vez que planteamos una demanda en la jurisdicción ordinaria, debemos de señalar un casillero electrónico. Ese casillero electrónico nos lo proporciona el organismo judicial. Sin ese requisito nos mandan a decir,
previa a darle trámite a la demanda, que el abogado señale el casillero electrónico para notificarla. Eso ya es ley en la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, en materia civil, penal, laboral, familia y demás, tributaria, etc. Pero en la Corte de Constitucionalidad, cuando se trata de acciones de amparo de única instancia, o sea, uniinstanciales, porque hay amparos de única instancia y hay amparos biinstanciales de dos instancias. Regularmente los de dos instancias son los que se producen de la Corte Suprema para abajo, desde el punto de vista de la jerarquía de los judiciales. Y los que son acciones directas de amparo que se plantean ante la Corte de Constitucionalidad son amparos uniinstanciales, porque no hay otro ente por encima que pueda realizar esto. Bueno, agotado entonces ya el principio de agravio, No. no, estoy terminando con el principio de Presentación. del plazo legalmente establecido, ¿no? Luego está el principio de definitividad procesal, ya hemos hablado de eso. Bueno, ustedes ya saben, este es un término técnico. A mí hace la palabra. Principio de definitividad procesal. Este principio es muy sencillo. Dice que para poder concurrir por la vía del amparo, previamente tuvimos que haber agotado los recursos ordinarios judiciales que nos da la ley. Pero hay excepciones. El principio que rige es que debimos de haber agotado los recursos ordinarios que nos da la ley. Y regularmente se agota eso con el recurso de apelación. Bueno, esto está establecido en el artículo 10, inciso H y 19 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Dice que este es un principio que opera, como hemos dicho, en materia judicial y administrativa, en atención a la naturaleza extraordinaria y subsidiaria de la amparo. B1 y explica, dice, que se hayan agotado aquellos recursos y procedimientos administrativos y judiciales idóneos por cuyo medio la situación jurídica afectada pudiese podido ser reparada sin tener que acudir al amparo. Resulta que la ley nos da recursos ordinarios para poder manifestar nuestro descontento con una resolución. Está el recurso en materia penal del recurso, hay dos recursos, la apelación genérica y está la apelación específica, la apelación especial. La genérica, que es para asuntos que no son tan de fondo, y la especial, que si entra a discutir, a expresar agravios, tanto por cuestiones de forma como de fondo, la mala aplicación del juez en su valoración para dictar la sentencia, ¿verdad? Esto es más de fondo. Con eso se agota el principio de definitividad procesal en materia penal. En materia civil es como el recurso de apelación. Ya agoté el recurso de apelación, ya me puedo ocurrir por la vía de la acción de. Dice en B.2, y contra el acto reclamado en amparo, o sea, el acto definitivo, ya no sea procedente recurso ordinario alguno, siendo por tal razón que el acto será susceptible de ser examinado por el tribunal de amparo. Esto significa que muchas veces yo presento una acción de amparo ante una sala y la sala me podrá decir, mire, se rechaza in limino el amparo interpuesto toda vez que usted no ha agotado el principio de definitividad procesal. Yo ven, ¿por qué no presentó la apelación? ¿Por qué no hizo tal cosa? Lo rechaza. Y hay que bueno. Luego dice, ¿en qué casos no es necesario cumplir con el principio de definitividad procesal? Dice que no es necesario agotar este principio cuando se promueven recursos o procedimientos inidóneos, pues tal inidoneidad podría dar lugar al rechazo liminar de estos. Por ello, la situación jurídica afectada no pudo haber sido preparada. Y en esos casos no es necesario agotar dicho principio. Ven. Punto 2 dice, si aun cuando el recurso o procedimiento que se promueve es idóneo, este se promueve en forma extemporánea, como ser evidente que lo anterior evidencia una causa de improcedencia del recurso que no permite que la situación jurídica afectada pudiese ser reparada. Que haya planteado la acción extemporáneamente fuera del plazo que establece la ley. Bueno, dice
¿En qué casos, como excepción al agotamiento de recursos, dice que no exista procedimiento de recurso alguno que agotar? La ley no dice claramente que hay más recursos, entonces se puede ir directamente al amparo. Que quien promueve el amparo no ha estado en posibilidad de agotar los recursos por no ser parte. Ejemplo, el señor estaba fuera de Guatemala o no era parte en el proceso, pero le afecta el proceso ordinario, entonces puede ser al amparo, no hay necesidad de agotar recursos ordinarios. Cuando la acción dice de amparo se promueva también cuando se trata de una amenaza cierta e inminente en la realización de actos violatorios a derechos fundamentales. Me recuerdo que cuando estaba vigente la pena de muerte, no se cumplía la pena, tanto la parte afectada o gravedad planteaba el amparo, y el amparo se lo otorgaban provisional inmediatamente, porque saben que si no lo otorgaban, pues no se va al fusilamiento. Podemos hablar de otros ejemplos de cosas inminentes. Dice también que no es necesario agotar los recursos administrativos o judiciales cuando la autoridad no resuelve. En esto es bien interesante porque regularmente la autoridad no resuelve en el plazo que establece la ley. La ley dice que las peticiones de nosotros los ciudadanos deben de ser resueltas en un plazo no mayor de 30 días. Yo he planteado infinidad de veces el amparo porque plantea sobre todo una municipalidad X, llegan los 30 días y no resuelve. Entonces se acompaña a la persona de un notario, igual 31 días, y dice, mire, señor secretario de la municipalidad X, vengo a ver si existe una resolución, porque yo presenté una solicitud complementaria. Fíjese, señor, que no hay ninguna resolución todavía. Mira que vengo a acompañar a mi notario para que haga costar eso. ¿Cómo se llama la señora escolar? No existe, no. Quien me manifiesta que no hay resolución alguna sobre la petición popular. Con esa acta notarial y con el nivel que uno hizo de petición a la autoridad, puede plantear una acción de amparo. Y dice el señor juez, la autoridad que estoy de un amparo no cumplió con resolverme en el plazo de 30 días. Por tal razón, de manera previa, solicito con amparo condicional que se le pide un plazo de 3 días para que resuelva. En algunas ocasiones los alcaldes no la gente que le resuelve como favorable. Necesito que resuelva, puede ser desfavorable o favorable, ¿verdad? Yo en algunos casos que me entendían como que los obligaban a resolver favorable. Dice que no es necesario tampoco esta cuestioncita cuando dice contra la aplicación de leyes o reglamentos de carácter autonómico. Y en tercer lugar, en que ya lo hablamos, el principio de agravio personal y directo. Este principio de agravio personal y directo está relacionado con la legitimación activa. La legitimación es aquella facultad que nos da la ley para poder accionar dentro del proceso. Si no estamos legitimados, no podemos hacerlo. ¿Qué significa esto? Que la resolución que ha proferido la autoridad nos afecta, nos produce un daño, una carga. Y dice entonces, aquí resolvente del amparo y la legitimación, y que exista la legitimación pasiva, o sea, la autoridad que emite precisamente la resolución, y que el que interpone el amparo requiere su observancia. ¿En qué consiste el agravio? Aquel que nos solicite el amparo se le haya causado un agravio personal y directo. Pues ello es lo que le legitima para ejercer la acción constitucional. Esto de configurar los artículos 23 y 25 de la ley de amparo, institución personal y de constitucional. ¿Ustedes tienen estos documentos? Sí, no. Pero no el día de juicio. Juicio de la mayoría del segundo parcial. Miren, esto les va a servir para su práctica como abogados. Para interponer la ya lo vieron. Entonces vimos que cómo funciona esto del agravio personal y directo, ¿no? Que la persona se vea afectada. Y en segundo lugar, que exista la claridad de la autoridad, ¿verdad? Que se interpone la acción, que haya sido el que haya pedido la resolución que cause la otros aspectos que deben observarse en la iniciación del proceso de amparo. Recuerdo que la semana antepasada les dije que hiciera un trabajito y se había cumplido con el artículo 21 de la ley de amparo de exhibición personal sobre el amparo que decía ese amparo que le falta
una cosita que es lo que le falta es el correo. Está bastante bien. Entonces, cumplí con todo lo que quiso. Pero hay algunas cosas que sí vale la pena hacer la mención en lo siguiente. En el inciso B, que necesita sin la lectura, en el inciso B dice que si es una persona jurídica la que promueve el amparo, debe acreditar su representante la calidad con que actúa por medio del título de su representación, del cual podrá presentarse en fotocopia legalizada. En estos casos dice no se admite el gestor judicial. Ya voy a hablar del gestor judicial. Esto significa que si yo soy representante de una sociedad anónima, en el primer acto debo acreditar con mi acta notarial de nombramiento debidamente inscrita en el que corresponde, si es sociedad anónima, en el registro mercantil, una copia legalizada para acreditar personería. Personería es el documento, el papelote del acta notarial de nombramiento. Se presenta, eso se llama personería. Una cosa es la personería y otra es la personalidad jurídica. En este caso del partido Semilla, el muchacho del partido Semilla, yo manejaba equivocamente. Pero es que se nos está cancelando la personería, ¿sí, verdad? Y la personería es el documento con el cual se ejerce la representación. Y la personalidad jurídica es el atributo jurídico que le concede el Estado a un grupo asociativo para poder ejercer derechos y obligaciones de un Estado de derecho, ¿verdad? O un Estado de legalidad. Bueno, entonces, cuando se trata de una sociedad anónima, de un partido político, de una cooperativa, de una asociación de vecinos, dotados de personalidad jurídica, ellos deben de acreditar en ese primer acto inicial su calidad de representante legal mediante su acta notarial de nombramiento, debidamente legalizada. No es necesariamente el documento original, sino debidamente legalizado. Aquí hay otro asunto que se maneja mucho en materia jurídica, que es la unificación de la personería. Unificación de la personería significa que, digamos, aquí son 80 alumnos de la sección F y presentan una demanda contra el sector. No a los 80 les van a estar notificando cada mes. Para evitar eso, se unifica personería en uno, para que solo a uno le estén notificando, no a los 80 alumnos. Resulta que hay demandas que presentan 15, 10, 15 personas. Hay que unificar personería. Se dice, señor juez, unificamos personería en don Perico de los Palotes. Bueno, unificación de la personería. Esto del gestor judicial también es importante. Resulta que tú no estás en Guatemala, no te enteraste del asunto, puede actuar por razones de urgencia un gestor judicial. Este gestor judicial puede ser un abogado colegiado. No como me llama mi cliente, mire licenciado, me enteré que voy a perder tal derecho. Usted me puede plantear un amparo, ahora es una carta de amparo, no puede meter un amparo, le llega uno. Y yo, bueno, entonces, sí puedo actuar si soy colegiado activo por razones de defensa. Y dice que también pueden actuar los parientes en grado de ley del afectado. Se recuerdan que la ley reconoce el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo por Afinidad. Bueno, entonces el abogado colegiado obliga un pariente en su grado de ley. Y su actuación debe ser por razones de urgencia. Señor juez, actúo por razones de urgencia. Mi cliente, mi patrocinado, se puede chimatear. No estoy hablando de entonces, por razones de urgencia. Y dice, sigue indicando que inicialmente no se debe acreditar ningún tipo de representación hasta el momento en que se vaya a dictarse la sentencia. Excepto casos verdaderamente excepcionales, el Tribunal de Amparo calificará. Y dice, no me pongo ya como esta señora, esto es como el artículo 3 de la ley. Bueno, el otro asunto dice que cuando la demanda sea presentada ante el órgano o tribunal competente, esto es con los artículos 13 y 14. Hay un principio en materia de amparo que se llama conocimiento a prevención. Resulta que yo me equivoqué, hay un asunto delicado.
quiero verificar, me preocupé ver un asunto. Como un amigo nuestro que lo pusimos superior necesario, lo nombró y estaba en pleito con otros que estaban casi iguales en la votación en el consejo. Y presentamos una acción de amparo, no era el órgano jurisdiccional competente, pero planteamos la acción de amparo directamente ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte solo nos otorgó el amparo constitucional, ordenó, y quien debería ser miembro de la Corte era el abogado fulano y tal, que nosotros estábamos cocinando. Y solo por motivo del asunto tomó el amparo provisional y lo remitió al órgano jurisdiccional. Creo que era una sala. Finalmente me dieron 5 años y 4 años en cargo en la Corte de Constitucionalidad. Bueno, dice que el otro elemento que debe de observarse en este tema es el tema de que hay que señalar de manera concreta y precisa el acto que uno está reclamando y que considera que le ha constituido un mandato. El señor juez, el señor tribunal, el señor Corte de Cámara de Amparo, el acto que a mí me está produciendo el daño es la resolución de fecha tal y tal, por esto. Dice que ese correcto señalamiento del daño reclamado debe revestirse 3 características: unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Hay que indicar claramente a qué autoridad es la que se pide el amparo, hay que señalarlo de manera precisa. Hay que explicar en qué consiste el agravio. Señor juez, que mediante la sentencia tal, el agravio que se me produce es esto y esto y esto. No se observó el debido proceso, hay violación a tal derecho fundamental, etc. ¿no? Y dice que se debe en ella debe indicarse, dice, cuál es la reparación que se pretende, indicando que debe ser posterior a la indicación en cuanto a precisar qué derechos fundamentales se consideran infringidos, qué disposiciones constitucionales y legales han sido violadas por inobservancia en la emisión del acto reclamado, y un breve resumen de los hechos que originaron la emisión del acto. Finalmente, se indica que el amparo judicial, bajo ningún punto de vista, es un medio para tratar de sustituir a la jurisdicción constitucional. Y esto de considerar como se hace una cita aquí de página del magistrado Alejandro Maldonado Aguirre, en un libro que intituló La magistratura de lo constitucional en Guatemala, página 16. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Sí. Miren, pues, los que quieran, voy a seguir explicando esto el miércoles. La siguiente tarea. Hay grupos, y necesito que la tarea que dejé la vez pasada fue que me analizara si el nivel de amparo se cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 21 de la ley de amparo que nosotros la ley. Es que miren, antes está leyendo para ahorrar, yo les he quedado. Lo que quiero que me observen son los siguientes, en el amparo que tienen. Si se cumplió con el principio de presentación del amparo en el plazo legalmente establecido. Si se cumplió con el principio de presentación del amparo en el plazo legalmente establecido. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es el agravio que se señala que se le provocó al interponente del amparo? El agravio que se le provocó. Que se le provocó. El agravio que se le provocó. Recuérdense que se trata de una inscripción de una escritura en nuestra propiedad. Eso se da muy cotidiano. Lamentablemente muchos abogados recién salidos de aquí quieren ser vistos rápido y van a ser babosados. ¿Quieren la otra pregunta? Indique si se observó el principio de definitividad procesal
o en su caso hay excepción a dicho principio. Si se observó el principio de definitividad procesal, o en su defecto hay excepción al mismo. Y la última pregunta. ¿Podría ser como definitividad procesal? Si se cumplió con el principio de definitividad procesal o hay excepción al mismo. Ya no había idea de contarse. Y la última pregunta. Un paso. Ahí va, sí. Señalar si ese amparo es preventivo o reparado. Sobre el mismo amparo que tomamos. Si es preventivo o reparado. A mí lo que más me gusta es que interactúa uno con ustedes, son solo que me mandan mensajes. Que se comunica por ¿alguna pregunta, jóvenes? Miren, jóvenes, no se vayan, ya viene la segunda retrasada. Y miren, este primer proyecto lo agarró sin. Gracias a Dios no había avanzado pierna. Pues entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? No va a alcanzar la frase. Miren la otra cosa, jóvenes. Tengan los 3 textos porque van a asignar. Porque ya casi voy a agotar lo del amparo un poquito, aunque me falta hablar quiénes son las partes en el amparo y una serie de cosas. Las formas en que termine el amparo. Y voy combinando posiblemente a lo que le entre, voy a aprovechar ese hilo, voy un poco de doctrina, me voy a ir a la parte de inconstitucionalidad, sacamos concretos interesantes del trabajo, de la vez pasada. ¿Qué pasa?